Buenas tardes. Para mí es realmente un honor estar en estas jornadas y compartir con estos panelistas esta mesa. Agradezco a Carolina y a Daniela y a toda la gente del Campo PSI por esta invitación. Para esta exposición decidí tomar el tramo final de lo que ustedes tienen en el programa, que dice: instituciones que hicieron historia, plataforma, documento y la Federación Argentina de Psiquiatras. Bueno, veré si puedo en 20 minutos sintetizar esto, que no es breve. Para empezar, dos líneas que están muy a tono con lo que se dijo sobre los contadores de historia y los historizadores. Walter Benjamin decía: la historia es objeto de construcción cuyo marco no es el tiempo homogéneo y vacío, sino un ámbito lleno de tiempo actual. Con lo cual no podemos pensar por fuera de los desafíos que se nos presentan hoy en nuestro campo PSI, al que prefiero llamar campo de salud mental en nuestra sociedad en los inicios del siglo XXI. La historia está llena de tiempo actual y en estos momentos creo que nuestro campo de la salud mental está amenazado por un proceso de fragmentación paralelo y muy parecido al de nuestra sociedad. Sintéticamente, debo decir que nuestro campo tiene una fecha precisa de inauguración. Tal como escribimos con Enrique, es 1957 en nuestro país. En ese año se conjugaron la creación del Instituto Nacional de Salud Mental, las carreras de nuestro campo en la Universidad de Buenos Aires, Antropología, Psicología, Sociología y Ciencias de la Educación, y casi al mismo tiempo el servicio más importante, no el primero, de psicopatología en un hospital general, en Lanús, cuyo jefe era Mauricio Goldenberg. Les decía, nuestro campo está amenazado por varios lugares. Por un lado, una psiquiatría que quiere volver a reinar en su viejo territorio, con diferentes operaciones que van desde la renominación de los servicios de salud mental, hay una copla, ¿cierto? Servicios de salud mental que se vuelven a llamar servicios de psiquiatría. Esto es una operación tal como tomar como sinónimo salud mental por psiquiatría, quedando como antes de 1957. Para entonces, el resto éramos solamente auxiliares de psiquiatría. Este proceso, al que valdría llamarlo contrarreforma psiquiátrica, tiene todo el apoyo económico de laboratorios y su pretensión es borrar la complejidad de nuestro campo interdisciplinario mediante la biologización de la subjetividad como explicación y terapéutica última. Pero no son solo los psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas que no se reconocen formando parte de nuestro campo. Se consideran solo profesionales liberales, y nunca mejor la palabra liberales, que tienen su propia teorización y práctica e intentan imponer su hegemonía no en un campo sino en el mercado de la salud mental. Un shopping donde no hay muchas discusiones, cada cual intenta vender sus productos, se desconoce otros actores que quedan reducidos también al papel de auxiliares y no de colegas. En este lugar también se produce un reduccionismo de esta complejidad de la subjetividad.
En el psicoanálisis esto tuvo un nombre que vale rescatar. Tal como dijo Robert Castell, es el psicoanalismo. Hace ya unos cuantos años. Esta amenaza de fragmentación avanza mientras muchos no reconocen la necesidad de una lucha conjunta contra las problemáticas de nuestro sufrimiento. La historia, entonces, nos permite pensar que lo que hoy vivimos no siempre fue así y tampoco debe seguir siéndolo. Vayamos a estas instituciones, tal como dice el título, que si por algo se distinguieron fue en instalar y defender el campo de salud mental con toda su complejidad, intentando conjugar diferentes perspectivas y abordajes que hoy parecerían que no podrían compartir el mismo campo en base a acuerdos ideológicos y políticos. Pero voy a hacer una aclaración en relación al título, al cual corregiría en dos partes. Estas tres instituciones que hicieron historia, yo diría mejor que en realidad fue la historia que la cual hizo a estas instituciones. Los momentos históricos fueron determinando los devenires de estas instituciones, con lo cual podríamos decir de manera más amplia, es cierto, estas instituciones hicieron historia, pero sería más riguroso decir que la historia hizo a estas instituciones. Esto es importante porque suele ser un olvido bastante frecuente en nuestro campo PSI. La historia social y económica determina nuestro campo y no nuestro campo quedando en algo así como un limbo en el cual observamos al resto de la sociedad. Una segunda cuestión, las tres no tuvieron el mismo estatuto de instituciones. La Federación Argentina de Psiquiatras sí, pero Plataforma y Documento fueron grupos. Es cierto que podemos discutir bastante si no fueron también instituciones, pero valdría decir que se conocieron como grupos y valdría mantener esto. Y por último, la hipótesis que tengo para hoy, que las tres tienen un origen común y se entrelazan en nuestra historia. Pero sobre esto voy a concentrar el resto de mi exposición. Volvamos un poquito a esos momentos. La Federación Argentina de Psiquiatras, de aquí en más la llamaré la FAP, había sido creada el 8 de octubre de 1959 en San Luis, en el marco de la Segunda Conferencia de Asistencia Psiquiátrica. Su devenir desde 1959 hasta mediados de los 60 fue silencioso. Era solamente un sello que organizaba algunas actividades como los Congresos Argentinos de Psiquiatría. Pero nada más. Las regionales no funcionaban, pero la historia de la FAP siguió la historia del país. Poco antes de la dictadura de Onganía, muchos psiquiatras ingresaron a la FAP en apoyo a la candidatura de Mauricio Goldenberg para que sea titular de la Cátedra de Psiquiatría en Buenos Aires. Ustedes me podrán preguntar por qué ingresaron a la FAP. Porque los psiquiatras manicomiales habían organizado la manera como para que Goldenberg no ganara ese concurso, tratando de impugnar a los jurados. Este manejo, la Federación Argentina de Psiquiatras trató de ir en contra de esto, pero bueno, finalmente se fue posponiendo el concurso, vino la dictadura de Onganía y aunque Goldenberg hubiera ganado ese concurso, probablemente hubiera renunciado después de la noche de los bastones largos. En 1966, a partir de ese momento, ustedes consideren Noche de los Bastones Largos. De ahí en adelante, éxodo de docentes de la universidad y la FAP comienza a ser un espacio para debates, para pensar la transformación dentro y fuera de nuestro campo. A pesar de los psiquiatras manicomiales, empezó un movimiento que abarcó el inicio de una publicación del órgano de difusión de la FAP, la Gaceta Psiquiátrica, que salió, como ustedes imaginarán, hasta 1975-1976. Y se comenzó a vislumbrar algún cambio. Se reformaron los estatutos y comenzaron a funcionar todas las regionales en el país. La FAP comenzó a politizarse, lo cual llevó a la renuncia de Guillermo Vidal como presidente y la asunción de Eduardo Barbagelata, un psiquiatra entrerriano. Comenzó a tejerse una alianza entre psicoanalistas y psiquiatras
de izquierda, progresistas tendríamos que decir hoy, que se oponían a Onganía, a la dictadura y a la implementación en nuestro campo del Plan de Salud Mental de 1967. Psicoanalistas, recordemos, y esto es importante, que en ese momento era decir psicoanalistas, parte de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA. Enrique ha comentado bastante de lo que fue el contexto, el Mayo francés y el Cordobazo en la Argentina, el Mayo argentino, 29 de mayo de 1969. Este fue un punto de inflexión para nuestro país y para toda nuestra sociedad. Allí las luchas ideológicas y teóricas se transformaron en políticas. Fue el fin de una época y el comienzo de otra. Y aquí empieza esta historia por la cual decimos que estas tres instituciones hicieron historia. Es más, durante ese periodo fuimos trabajadores de la salud mental, identificados con los trabajadores y no como profesionales y mucho menos liberales. En las regionales de la FAP fueron triunfando listas de unidad que apoyaban la transformación. En Capital Federal había triunfado Emilio Rodríguez en 1969, a quien sucedería en 1971 Fernando Ulloa. La FAP pedía por la situación de la salud mental, los manicomios, las condiciones de trabajo, pero también, por ejemplo, la libertad a presos políticos. Es más, también se sumaba a paros por lo que era el inicio, aunque parezca raro, de la privatización del hospital público, 1970. Bien, Cordobazo. Debido a toda esta situación, el cuarto Congreso Argentino de Psiquiatría que organizaba la FAP se iba a realizar en agosto del 69 en Mar del Plata. Se suspendió. Había diferencias políticas. El presidente del Congreso iba a ser Mauricio Goldenberg, pero debido a la presión de la mayor parte de la FAP, que había decidido no invitar a las autoridades nacionales, recordemos que Goldenberg era el director de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, Goldenberg renuncia a presidir el Congreso. Y el Congreso se posterga para agosto de 1970. ¿Y dónde se realiza? Aquí en Rosario. Se realizó del 20 al 23 de agosto en el Teatro El Círculo, en La Prida y Mendoza. Y aquí en Rosario, en este lugar, comenzó la otra historia de la FAP. Esta historia por la que decimos que hizo historia. A este congreso concurrieron distintos trabajadores de salud mental, psicoanalistas, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, de distintas orientaciones, pero con esta comunidad ideológica de ser trabajadores de salud mental. Pocos momentos en la historia se lograron ese conjunto y ese acuerdo. En Rosario se elige una nueva comisión directiva, presidida por Gervasio Paz, de presidente, Silvia Berman de secretaria general, José Blecher como secretario científico. A partir de entonces la FAP comenzó a ser uno de los gremios más combativos dentro de la salud. Su frente fueron gremiales, políticos y científicos. Una de las consecuencias lógicas de esto fue que al año siguiente comenzó a debatirse la formación de la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental en Buenos Aires. Allí la FAP Capital, junto a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, con la Asociación de Asistentes Sociales y las de Psicopedagogos, organizaron la coordinadora. Y la coordinadora dio una posibilidad casi única en la historia que permitió organizar un centro de docencia e investigación que funcionó del 72 al 76, donde más de 1000 trabajadores de salud mental podían capacitarse en conjunto y de acuerdo a sus especialidades. En este punto voy a plataforma y documento. Hace un ratito había dicho que estos grupos tenían un origen común con la FAP y mencioné el Cordobazo. Bien. Ese mismo día se realizó la única huelga de psicoanalistas de la APA que decretaron un día de duelo por los asesinatos de la dictadura de Onganía y decidieron,
los psicoanalistas recibir a sus pacientes y explicarle a cada paciente el motivo por el cual no iban a atender ese día. Imaginen estas situaciones, quizás difícil de imaginar hoy una situación parecida. Pero imaginen este clima, el clima que les describió Enrique. En agosto del 69, psicoanalistas van al Congreso Psicoanalítico en Roma. Imaginen el mundo también, en 1969. La IPA abría el Congreso con un panel sobre protesta y revolución. Sí, protesta y revolución, leí bien. Allí intentaban pensar psicoanalíticamente la cuestión de la protesta, la revolución, la violencia. Pero para todo un grupo de psicoanalistas esto no alcanzaba. Un grupo de psicoanalistas se empezó a reunir en otro lugar, en un restaurante de enfrente, una trattoria, organizando su contracongreso, cuestionando la complicidad de los psicoanalistas con el sistema dominante. En esos encuentros discutían acerca de la formación, del análisis didáctico, la estructura verticalista y jerárquica de las instituciones y del no compromiso social de los psicoanalistas. Este grupo se llamaba Plataforma Internacional. Allí asistieron Armando Bauleo y Hernán Kesselman, representantes de Argentina, que al volver organizaron Plataforma Argentina. Se suele decir plataforma, pero habría que decir Plataforma Argentina. Este grupo, como el grupo de Suiza, tenían una serie de reclamos para sus instituciones. En algunos lugares los consiguieron. Ya les voy a contar qué pasó en la Argentina. Un tiempito después, Fernando Ulloa organizaba en ese momento la capacitación para residentes de la ciudad de Buenos Aires. A principios del 71, un residente fue cesanteado por motivos políticos, judío y comunista. Se lo echó, lo cual era absolutamente legal dentro de la legalidad de la dictadura. Bien, Ulloa decidió continuar brindándole formación a este residente, pero esto había comenzado a ser cuestionado por la Asociación Psicoanalítica. A partir de ahí empezaron a circular documentos que fueron y vinieron. Y voy a citar a Fernando, que está aquí a mi lado. Esta es la dificultad de hacer historia sobre estas cuestiones teniendo a un actor aquí. Pero bueno, me gustan los desafíos, a ustedes también. Y bueno, cuando dije plataforma de documentos sabía que iba a estar Fernando aquí. Fernando escribió en otro lugar lo siguiente: entre la comisión directiva de la APA y yo circularon documentos de ida y vuelta. Y si bien el nombre documento debe haberse originado en el que elaboramos como propuesta del grupo, para mí el nombre quedó ligado siempre a estos documentos que cruzamos en aquella ocasión en que, habiendo decidido no apartar al residente, terminé apartándome yo de la institución. Bien, este grupo cuestionaba la política cientificista de la institución y la organización verticalista y poco democrática. Estos documentos críticos continuaron. Antes había dicho que se entrecruzaban plataforma y documento con la FAP. Veamos cómo. En octubre de 1970 la FAP adhiere a un paro general. Y para adherir al paro general, los integrantes de la FAP, psiquiatras, recordemos, solamente médicos podían ingresar a la APA, entonces volantearon, invitando a adherirse al paro general. El presidente de la APA de entonces, Jorge Mom, le escribe una carta de protesta al presidente de la regional capital de la FAP, Emilio Rodríguez, que a su vez era expresidente de la APA. Mom insistía que la APA era una sociedad científica y recomendaba que dicha información fuera enviada por correo a cada integrante para evitar, cito textual, una tentativa de masificación, que se lograba si uno volantea, por ejemplo, en este espacio, es diferente que si se les manda una carta a cada uno a la casa. Para ese entonces, la mayoría de los psicoanalistas de plataforma y documento encontraban en la FAP un mejor espacio de la APA. En el 71 se realiza otro congreso internacional en Viena. Mimi Langer presenta su trabajo Psicoanálisis y/o Revolución, que luego no fue publicado en el International Journal por supuesta falta de espacio.
La historia que sigue quizás es más conocida por todos. Los dos grupos renunciaron por forma separada a los pocos días. El 4 de noviembre de 1971 renunciaron 18 psicoanalistas de Plataforma, luego de esperar esa noche anterior a que se sumara José Blecher. El lunes 15 de noviembre, los 21 psicoanalistas del grupo Documento, el 10% de la APA, había salido. Fue la primera renuncia por motivos ideológicos de dos grupos de psicoanalistas en el mundo. Por supuesto que la renuncia tomó estado público con notas en diarios y en semanarios de la época. Pero, ¿dónde fueron los psicoanalistas de Plataforma y Documento? Y aquí es donde se entrelazan las historias. No fueron sino a donde ya estaban, a la FAP, a la Regional Capital. Recordemos que entonces todos tenían la obligación de ser médicos, como les dije antes, para ser parte de la APA, con lo cual todos se habían afiliado a la FAP. Por eso estaban en la FAP y no en la Asociación de Psicólogos. Para entonces, noviembre del 71, Fernando era el presidente de la FAP y ya se comenzaba a pensar en la constitución de la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental y en el Centro de Docencia e Investigación. ¿Con cuál proyecto? Porque estaba el proyecto de Plataforma y el de Documento. Era el proyecto de Documento que era el que había ganado en las elecciones. Bueno, luego los devenires siguieron los caminos del país. No voy a profundizar en las pequeñas diferencias, esas pequeñas diferencias que habría tanto para decir que fueron tantos personales y políticas que llevaron no solamente a la renuncia por separado, sino al distanciamiento posterior entre miembros de los mismos grupos. Sí, no me falta muy poquito porque estoy terminando. Bien, no dije que no iba a profundizar en esto, pero sí hay que mencionar que la AAA primero y luego la última dictadura atacó a los trabajadores de salud mental comprometidos políticamente. Persecuciones y desapariciones. 110 trabajadores de salud mental desaparecidos, una larga lista de exilios y de incilios. Pero bien, volviendo al principio, esta historia quedó renegada para muchas generaciones. La FAP tuvo que cerrar, Plataforma se disolvió, se había disuelto previamente, Documento había quedado integrado a la FAP. La FAP tuvo que cerrar, la FAP fue blanco, y esto hay que decirlo, de desapariciones. Juan Carlos Rizó, su secretario gremial, es un desaparecido, uno de los 110. Dejó de funcionar. Quedan al día de hoy 2 asociaciones de psiquiatras que no reconocen en absoluto la historia de la FAP. Sobre esto podemos discutir después. La FAP es uno de los desaparecidos. Y Plataforma y Documento también. Se recuerdan las renuncias, pero no se toma en cuenta lo que nos legaron. Esto también se reniega, porque dieron el puntapié a lo que hoy es moneda corriente, que el APA no sea sinónimo de psicoanálisis, y crearon en nuestro país las condiciones para una formación psicoanalítica por fuera de las instituciones. También profundizaron esta relación del psicoanálisis con la sociedad, incluyendo el compromiso del psicoanalista con la sociedad que vive. Estas dos cuestiones están sintetizadas en la renuncia, en el texto de renuncia de Plataforma, donde decían: para nosotros, desde aquí en más, el psicoanálisis no es la institución psicoanalítica oficial. El psicoanálisis es donde los psicoanalistas sean. Esto decían. Todas estas historias que intenté sintetizar, no sé si con mucho éxito o en cuanto al tiempo, creo que quedaron renegadas. Cuando digo renegadas es porque muchas veces fueron idealizadas negativa o positivamente. Y creo que las idealizaciones son también caminos del olvido y también estrategias del poder. Creo que aquí estamos en el camino contrario. Aquí tomamos la historia, contamos la historia para trabajarla en oposición al poder y a las historias oficiales.
Y para terminar, vuelvo a Benjamin, que decía que en cada época es preciso esforzarse para arrancar la tradición al conformismo que está a punto de avasallarla. Aquí, en Rosario, otra vez estamos dando lucha para encender lo que Benjamin llamaba la chispa de la esperanza, la chispa en cada uno de ustedes, que nos alumbre para estos desafíos que les hablé al principio, para ir en contra de tanta fragmentación y de tanto shopping, y para continuar el camino de quienes nos precedieron, no para repetirlos, para elaborar esta historia y juntos armar nuestro camino, o sea, hacer nuestra historia. Muchas gracias.